Nadie nace sabiendo. Y si somos honestos, nadie la tiene tan clara como parece. Todos aprendemos todo el tiempo, aunque no seamos conscientes, del trabajo, de los golpes, de los que nos rodean. Además, aunque a veces lo olvidemos, nadie llega solo y se aprende toda la vida. Esto es Aprendices. Historias reales, de personas reales que siguen aprendiendo, haciendo y creciendo. Igual que vos, igual que todos. Ella busca y encuentra el humor en todo y en todos, como forma de pararse en el mundo. La dinámica familiar y el cuidado de su hermano Jorge, los aprendizajes que se van construyendo. Ser la hija de, ser una mujer en los medios, buscando su lugar, haciendo lo que le gusta. Convertirse en mamá y al mismo tiempo tener a la muerte muy presente por su historia de vida. Hoy hablamos de todo con Manu da Silveira. Manu, ¿cómo andás? Gracias por venir. Muchas gracias a vos por la invitación. Siempre arranco los capítulos preguntando si tuvieras que definir a qué te dedicas, hoy cómo te definís. Wow. Hoy creo que me dedico a llevar el humor a distintos lugares. A ver. Me gusta, el humor siempre está en mis trabajos, siempre estuvo en mis trabajos. Al principio un poco de forma inconsciente y hoy por hoy creo que es explícito y una decisión. Más allá del escenario y más allá de lo que tenga que ver con monólogos o obras en las que haya chistes o hacer reír, incluso, porque no siempre creo que el humor sea hacer reír. Creo que viene un poco de la mano del propósito, que es conectar a las personas con sus humores. Y eso me paga las cuentas. Te paga las cuentas. Y a la vez me motiva mucho. ¿Qué quiere decir que te motiva mucho? Me gusta mucho, me transforma, me mueve, me emociona, me genera ilusión ir investigando distintas fases o aprendiendo sobre distintos procesos que tengan que ver con ese motor, con que el humor sea una herramienta al servicio de los procesos organizacionales, de que la gente la pase bien, aprendo de mí, me río de mí. Por lo general, creo que hay un proceso personal que tiene que ver con que inicialmente empecé haciendo reír y estaba muy atenta a esa reacción o a esa respuesta. Y hoy por hoy lo que más me interesa es, por lo menos en mi trabajo personal, es ver cómo puedo dejar esos estímulos independientemente de lo que pase. Y lo que más me copa es que más adelante esa persona encuentre algo que se encuentre con su humor o con alguna cosa que le plantee en ese encuentro más adelante, solo. Ok, ¿y sos consciente de dónde surge esto en vos? ¿De dónde viene el humor? ¿En tu familia, Sí. en tu casa? El humor en mi proceso viene de ser hija del medio, seguramente, de ser como el lugar que ocupé y cómo ocupar ese lugar. De estar en una familia en la que sí había éramos 3 hermanos y yo encontré que para llamar la atención o para encontrar mi lugar, el atajo era por lo general haciéndome notar a través del humor, imitando familiares, o sea, tomaba alguna lectura de lo que había visto hace un rato y lo imitaba o lo llevaba a escena, siempre, de chiquita. Sketches, imitaciones, veía algo en la tele que mis padres miraban y al rato lo personificaba. Eso generaba, se me iluminaba la escena, entonces por ahí fue como mi primera forma de decir estoy acá. Después, a nivel laboral, empecé a trabajar hice comunicación y los primeros trabajos siempre fueron muy los que salían. O sea, que creo que es algo que pasa mucho con las generaciones mías. Yo soy del 82 y empezabas a trabajar, era como un embudo al revés, ¿no? Estudiaste comunicación y bueno, de repente pasantía en publicidad. Y cuando empezaba a presentar esas ideas, por lo general aparecía la comedia. El histrión, o sea, aparecía eso y yo capaz que no era tan consciente, o sí, pero no, que estaba marcando. Cuando mis primeras experiencias de trabajo en México, presentaba esas ideas
Y siempre me decían, la comediante, pinche Manu la comediante. Y yo decía, ¿de qué están hablando? O sea, yo estoy presentando una idea, tampoco me parece tan divertido en un pitch de un programa, qué sé yo. Y bueno, después empecé a trabajar en televisión y ahí sí empecé como a tomar más contacto con eso. ¿Allá o acá? Acá. Allá fue mi primer trabajo en televisión y sí también era como parte de un equipo creativo de un programa que era muy reverente y que sí tenía como el humor a la orden del día. Y después acá también empecé a trabajar detrás de cámaras y después con Rafa Villanueva en Telemental, que fue Ese el que primer... estabas por arriba, era uno que estabas Ese. arriba de la mesa. Exacto. Ok, me Que por acuerdo ejemplo, perfecto. era como algo que marcó bastante. En realidad fue mérito del programa que básicamente hacía que yo tuviera que pasar por ahí y bueno, simplemente yo decidí bailarlo, pero básicamente todos entramos por ahí, pero claro, llamaba la atención porque yo era la única chica, estábamos todos de traje. Me acuerdo. Muchos signos que después también me fui riendo de eso y hoy por hoy también los observo. Y ahí Rafa Cotelo estaba empezando a generar una versión femenina de Pie, que era algo que hacían ellos, los chicos, y muy bien. Y empecé a hacer monólogos. Un poco también. ¿Cómo era el plantel ese? ¿Era de mujeres? Era Angie Onia, Angie Emilia Oña. Díaz y Verónica Perrota. Un plantelazo. Sí, me acuerdo, claro. 3 mujeres con mucha escena, con mucho talento, y yo venía con esta inercia que también tenía mucha polenta, pero propio de lo que venía pasando en televisión y también de esto que te vengo contando de cómo me reí de mí toda la vida. Y venía con ese primer gran elefante en el living de ser la hija del Toto en ese momento. Entonces me reí mucho de eso. A ver, eso, ya que lo sacaste vos, ¿cómo lidiaste con eso? De ser la hija de, y no de cualquiera, digamos. Claro. Inicialmente, bueno, siempre en los medios siempre fui conocida por eso, por ser la hija del Toto, porque en realidad conocía a las personas, pues este es un medio muy chico y entonces en realidad conocía a muchas de las personas que hacen televisión o que trabajan en televisión por ir a acompañar a mi viejo, a todas las edades, de chiquita, de los 4 años de ir a los canales, al 4, ponerle, y me escondía atrás del escritorio, o también de grande a una pasantía en Punto Penal, por ejemplo. Y cuando empecé a trabajar delante de cámaras, también creo que el grupete de Rafa, de los 2 Rafas, de Maxi, de Mariano y de Diego fueron súper generosos y también tenían un humor conmigo muy divertido y me ayudaban también a generar esos entornos naturales, ¿no? A reírme de eso y nos reíamos de eso. Nunca puse resistencias. Me parece que cuando querés tapar el sol con el dedo en el humor, puede ser un gran número de clown. No sé si yo hubiera querido decir, yo no soy hija de nadie, yo no estoy acomodada en ningún sector de los medios. Hubiera sido algo también gracioso, pero si fuera como una sátira de eso, ¿no? Me parece que lo primero que hay que hacer es como reconocerlo. Y en el escenario... Vos lo hacías mucho en el escenario, eso, Sí, yo me acuerdo. hasta que fue un lugar cómodo y lo tuve que soltar. Claro, obvio. Porque también, bueno, ya está, claro, los chistes obvio. de Toto. A veces, en algún entorno muy complicado, o cuando respiro que el público es Está hostil. de determinada forma, no sé si hostil, porque yo ya como en esto que te digo del proceso personal, yo amo a todos los públicos ya. Pero sí noto que hay de repente algunas edades que capaz que realmente pueden encontrar un punto de conexión ahí, lo dejo, lo traigo un poquito, pero sé que también ya ahora es un lugar cómodo. Que puede ser tentador en algunos espacios. Y decías esto de ser hija del medio, ¿y qué tanto hay de la Manu humorista hoy de tu mamá y tu papá? Y bueno... ¿Qué cosas reconoces en eso que fueron así bien marcadas por tu mamá y por tu papá? Yo creo que ambos tenían una cuota insólita muy divertida. Mi padre, más allá de su figura, así como era, de temperamento, de un hombre que siempre marcaba su opinión y así, tenía una ternura que era muy divertida en esto me sigue pasando hasta el día de hoy, que de repente salías de acá y te decían, te llevo, vivo en el Pinar, te llevo igual. Y él iba para la Ciudad Vieja, pero te llevaban. Esas cosas quijotescas, pero muy cómicas, que siempre las hizo en mi casa y eso siempre generaba... habilitaba la comedia. Siempre estaba una mesa con una silla vacía para que se quisiera sentar. Siempre estaba como abierta la puerta. No había esa intimidad. Y mi padre siempre entonces hacía que en la mesa se sentara gente de todo tipo. Y eso fue algo muy nutritivo para nosotros. Y mi madre tenía también algo muy insólito, también como esa apertura y una delicadeza también para hablar cuando lo justo y cuando la metía. Tenía una verborragia
pero así, cuándo, dónde, pum, lo que decía era divino y también se elevaba mucho, ¿no? En ese entorno, yo siempre me acuerdo de Macaya, que cuando nos conoció Macaya Márquez nos dijo, mi más sentido pésame a mis hermanos y a mi madre. Pues son viudos y huérfanos del fútbol. Nos dijo. Mi madre tenía una forma con mucha carpeta para acompañar esos ambientes, esos espacios y las millones de circunstancias que involucraban ser la compañera de un hombre como mi viejo, porque el fútbol tiene eso que para mí es, pasando en limpio, lo que más, el mayor néctar que me dejó, porque como espectáculo mi indiferencia es cada vez mayor. Creo que hay algo reactivo. ¿Sos afutbolística? Soy afutbolística. Ahora soy afutbolística. Antes era rechazaba un poco el fútbol. Antes ahora afectaba como, el punto del rechazo, ahora es como exacto, ahora como apatía, hay digamos. una tele, sí, exacto. De hecho, durante mucho tiempo mi pareja miraba los partidos y yo me ponía de espaldas a trabajar o a adelantar cosas de la tesis, Negación de total, facultad. sí. O sea, me pareció un momento súper, cuando no teníamos hijos, súper tranquilo porque él miraba y yo tipo de espaldas, era súper fuerte. Pero lo que te venía diciendo es que el fútbol mueve pasiones y hace que personas de completamente diferentes mundos, contextos y situaciones se acerquen a una persona como mi viejo. Desde magnates hasta cualquier persona en la calle que de repente sentía o ganas de insultarlo o ganas de agradecerle por algo de su club, no sé, de todo lo que te imagines. Y eso es un regalo, o sea, que ahora lo sigo saboreando, porque me abre la mirada a muchas intersecciones. Eso me interesa. ¿Y cómo te llevas con los otros hijos que también fueron muy referentes? Yo qué sé, no sé, de Sonsol. O sea, hay como muchos hijos que tienen tu edad, digamos, que compartieron papás también muy... partner de aeropuertos. ¿Pero tienen relación ahí o eso es una fantasía más que tenemos los mortales así? Creo que tendríamos que juntarnos más, en realidad. Yo tengo como... más, bueno, pasa que también hay muchos como varones, o sea, con Martín tengo re lindo vínculo. Creo que nos une como algo muy implícito, que nos entendemos o nos reconocemos en la trama sin tener muchas conversaciones, ¿no? Nos miramos y hay un cariño que me parece que proviene de entender muchas cosas. Después, creo que Lali y Martín siguieron ese mismo camino y también eso capaz que los puede hermanar más. Yo a veces con Gianni Kessman sí hablo desde otro lugar. Alberto. Tendríamos que juntarnos más, juntarnos más. Yo tengo como la mirada tuya de afuera, que es, tuviste un momento de mucha exposición, un momento, hablabas de pie, pero ahí como una mano muy de mucho rubor, así como mucha ebullición, y después como que saliste un poco de ese mundo de ruido y volviste otro poquito más adelante, y ahora que estás como más alejada del mundo medios. ¿Qué te pasó con ese ida y vuelta de la exposición, los medios? Creo que inicialmente, me encantaría decirte lo planifiqué, pero no. Inicialmente estuvo muy vinculado como una torpeza mía, ¿no? Al principio sucedieron muchas cosas buenas, o sea, con el arranque de Telemental, que era un formato que fue muy bien recibido y capaz que también mi rol fue muy bien recibido o novedoso, un perfil novedoso en la tele. Y enseguida empezaron a pasar muchas cosas y yo decía que sí a todo, ¿no? Un poco por niña buena sabemos cumplir, que también forma parte de ese perfil, otro poco porque agarrar la oportunidad, porque no sabes qué va a pasar después. Y creo que ahí sí no pude dosificar. Después de ahí entré y salí afinando ese instrumento mío. Me parece que hoy por hoy una de las cosas que más me gusta hacer aprendiz por ahí es de esa maestría de entrar y salir. ¿De entrar y salir de los espacios? De los espacios, en general. De los medios, por ejemplo. ¿Te aburren los medios? No, no me aburren para nada. ¿Te cansan? No sé si me cansan. Creo que para la sensibilidad que tengo, o para el estilo de rol que tengo yo, que no es el de periodismo, que capaz que es una cosa más estable, no sé si la palabra estabilidad no me atrevo a decirla en los medios, porque la estabilidad creo que en general... Sí, pero el rol es muy similar. Eso el rol es algo que va pasando el año o no es afral o no es algo que... El entretenimiento tiene como lugares más one shot. Hay pocos lugares, no hay muchos. Muchos de ellos están ocupados por varones.
muy buenos. No digo que. Pero hay pocos lugares para mujeres y las que podríamos llegar a ser del perfil entretenimiento. Empezamos a dibujar el perfil de cada una porque quedaría un lugar o dos. Y eso no me interesa ese juego. Ok. Y hablaste hoy del de pie de hombres, de pie de mujeres. Sí. La culpa de Colón hombres, la culpa de Colón mujeres. Sí. ¿No hay espacios para esos de pie mixto o de la culpa de Colón mixto? ¿Cómo ves eso vos desde Creo adentro, que sí, digamos? creo que sería muy interesante que pasara. Inicialmente el formato traía esa particularidad. Yo creo que hubiese estado buenísimo que de arranque fuese mixto y que nos riamos, o sea, del complemento, ¿verdad? Que es lo que pasa en general, que ya los liderazgos aprendan también, que sea como complementario. Porque estamos más habituados a los liderazgos más heroicos, más masculinos. En la tele también estamos acostumbrados al humor mucho más masculino. Y de estando dentro también te doy fe que es mucho más difícil también generar en ese estudio, que son generalmente estudios todavía muy masculinos, generar una carcajada que salga de una mujer. Yo tuve mucha suerte y que después compartí con Cecilia Bonino y había una carcajada siempre que me encendía que era la suya. Pero es más difícil. Entonces, sigo atenta y curiosa con que eso va a pasar. Me parece que se va a dar. Por ahora también, a veces la tele refleja muchas cosas que no es culpa de la tele, que también es, Sí, claro. es lo que se ve o lo que no se. Lo que la gente pide. Es cultural, va pasando de a poco. Pero ¿sos de las que creen que la mujer tiene que pelear como los espacios las mujeres o viene por más estas cuestiones más multigénero en los que haya hombres en los espacios más de mujeres? ¿Cómo es esa dicotomía o esa posición tuya con respecto a eso? Creo que busco comunicarme o conectar con esa problemática de la forma más clara, amorosa e inclusiva, o sea, que no separe posible. Porque todavía en muchos espacios y en muchas conversaciones todavía no se ve ese problema. O sea, me dicen, ¿te parece que sea diferente? No, me parece que eso no funcionó y simplemente no funcionó. O sea, no, lo ven como más simple o simplifican algo que es sumamente Más complejo. complejo. Y todavía, por ejemplo, no se ve las enormes dificultades o mayores dificultades que tiene una mujer para llegar a esos espacios, a diferencia de los habituales roles masculinos. Desde la carga mental, desde lo que sucede, ponele yo para llegar acá hoy, o sea, tengo una bebita de 5 meses y un bebé de 2 años y medio, y salir de mi casa a nivel físico, ya de por sí, porque la lactancia, por lo que siente una mujer, la fusión, es muy diferente que lo que podría ser para mi pareja tener ese encuadre de encontrarse con sus tareas. Por otro lado, hay pocos lugares, entonces al haber pocos lugares para esos roles, muchas veces se gasta esa energía en comparar en vez de en unirnos. Que capaz que sería mucho más interesante que las dos mujeres que están. Lo pongo en el ejemplo de carnaval, que sí sucede que hay figuras y ahí sí son muy populares y muy bien recibidas. Cuando hay dos mujeres cupleteando, sucede que a veces las comparan. ¿Tá? Y ellas son las que tienen que hacer el esfuerzo de mirarse, aliarse, estudiar el libreto, romperla, porque los 17, 8 cupleteros varones que hay. Nadie los compara, nadie los mira. O sea, hay como todavía culturalmente. Mucha carga ahí. Mucha carga. Que también es nuestra. También nosotras tenemos una carga mental y muchas veces cuando llego me hiperexijo. Entonces, ¿cómo llegamos a esos lugares también? Por ahí, hoy, si me preguntás, lo que más me importa en los medios, sí me encantaría tener un rol capaz que, o ir encontrando alguno, de entrar y salir, o algo más pequeño. Pero lo que más me preocupa o ocupa o interesa incluso es cómo están esas personas que llegan a esos lugares, cómo están esas mujeres que están en esos lugares o qué está pasando que algunas están dejando esos lugares. Porque veo también que hay muchas compañeras o muchas mujeres que me fascina lo que hacen, que están dedicadas a otras cosas, que no pasa tanto. Puede ser una cosa de inquietud, de aprendiz, no sé si habrás visto que también la mujer está mucho más inquieta o buscando o es mucho más en este camino de reinvención que hoy por hoy casi que es el camino. Es el camino, claro. ¿Viste? Pero creo que me ocupa, me apasiona conversar desde ahí. Y por mis características, cuando estoy por fuera, lo puedo hacer más tranquila. ¿Y lo ves más claro también cuando estás afuera? Lo veo más claro, lo disfruto, tengo una relación, ¿viste? Una relación santa, como una relación más saludable con el medio. Y la verdad es que
en los últimos años tampoco fue los proyectos en los medios tampoco me generaron esa estabilidad económica como para decir, quédate ahí. Quédate acá. ¿Cómo fue la incursión en el mundo de la cocina? ¿Los proyectos más culinarios son los que tuviste ahí? ¿Tuviste, no, como una incursión Sí. ahí? Bueno, creo que es algo muy primitivo que nos pasa a todas las personas, por eso también funcionan tanto los programas de comida y de cocina y de gente cocinando, de mirar gente cocinando, de mirar o de comer o de ser una comensal. Siempre fui una mujer Sí. de muy buen comer y era algo que con mi madre amábamos hacer. Y conozco a Jime Torres, soy muy amiga de ella, estudié con Jime en facultad, entonces siempre en realidad iba y le robaba la comida, básicamente. Yo tipo le robaba el tupper a Jime. Y después en un momento tuve un tema de salud, creo que también muy vinculado a la sobreexposición que reventé, o sea, el estrés en ese momento no lo pude gestionar. Y ahí tuve que hacer una dieta, hace un tiempo, todavía no era tan común que se hablara de inflamación o de estilo de vida vinculado a la salud, el estrés. Y bueno, Jime me ayudó mucho. Desde lo Desde lo nutricional. nutricional, sí. A decirme, esto no puedes comer, pero mira, esto sí. Y me empezó a decir todo lo que sí. Y ahí creo que ahí fue mi primer gran contacto a través de la comida podemos generar grandes cambios. Después empecé a hacer yoga y a través del yoga y estudiando profesorado de yoga también vi otro camino a través de la medicina india que también me interesó. Entonces ahora tengo esas herramientas. A veces se me tapa la grasera y no las veo, ¿no? Que me parece que es algo muy humano también, que a veces estás hasta acá y tenés un montón de recursos y hasta que, bueno, vuelvo a encontrarlo y sí, creo que por ahí entré a la comida, como gran curiosa y comensal. ¿Y hoy qué lugar ocupa los proyectos que tengan que ver con eso? Los proyectos que tengan que ver con comida. Claro, sí, Ay, o sea, desde la comida, el yoga, el vínculo con Jime, no sé, ¿hay algo ahí o no? ¿Explorás que hay algo ahí más tuyo para darle a los demás? Así como hablas desde el humor, ¿no? Vos sos como gran como embanderada, experiencia. sí. Como generar cambios a partir de ahí. Vos decís, Sí, arrancaste hablando diciendo que me encanta generar cambios a partir del humor. Vos sí, viviste un gran cambio a nivel también, decir, hago clic sí, desde la totalmente. emoción, la comida. Bueno, ¿Hay para hacer cosas ahí o no? mira, te cuento. Pablito Aguirrezábal, uno de los Sí. grandes capos de Pie Uno, De pie, claro, obvio. ahí lo conocí y hasta el día de hoy tengo un vínculo con él. Porque él generó una alianza de medicina integrativa, o sea, empezó a estudiar permacultura, o sea, se colgó permacultura, sociocracia, talleres de humor, a los que muchas personas que capaz que no estaban, a las que no estaba llegando la posibilidad de tomar un taller de humor. Y a través de Pablo me sumé a esta alianza de medicina integrativa y él me sumó a mí desde ese lugar o sea, me invitó a ser parte de esa red desde la medicina del humor, porque el humor es medicina también. Sana. Sí, en general, como amiga es la medicina que tenés para ofrecer también, ¿no? Bueno, de cómo nos podemos reír de esto, o de qué lugar te puedo acercar un poquito de humor. Y ahí sí hay, en ese grupo de medicina integrativa, es, por un lado, poder dar talleres de humor a personas que cuidan. ¿Ah? O sea, ¿quién cuida a los que cuidan? Lo pregunta Sí. Drexler, ¿viste? ¿Cuida de quién cuida? O gente que me parece que también, si pensamos en el impacto positivo o en el impacto, hay que atender a esa gente, a la que está en primera línea cuidando, cansada, desbordada, que también vuelve con el corazón estrujado por las cosas que ve cuando cuida. Entonces ahí a veces empecé a vincularme con Pablo de no, vamos a llevar humor acá. Después empecé a aprender porque hay muchas personas de esa alianza que integran saberes que forman parte de una medicina. Que está la alternativa, ¿sí? Que también capaz que puede dejar de llamarse alternativa. Y está la medicina tradicional, que yo respeto mucho como una vía de tren, pero siempre por mi camino personal, por también cómo acompañé a mis padres, los dos, cuando partieron, siempre está ese otro camino de todo lo que puede haber que al servicio de esa medicina integrativa, de lo que comes, que la otra persona lo pida, o ofrecerlo, pero tampoco imponerlo, porque también capaz que otra persona piensa que en ese momento lo mejor para su viaje es un antibiótico o es un remedio. Ok. Entonces, Dijiste cómo acompañé a mis padres. ¿Cómo mm, los acompañaste? tuvimos como hermanos los tres la posibilidad de estar presentes en el último periodo de vida de mis dos padres. Y fue un privilegio verlos partir, porque fue estando ahí con conciencia, tranquilos. Y en el último tiempo de ambos fue poniendo al servicio todo lo que el tiempo,
la energía, las consultas, para cuidarlos. Porque cuidar bueno, es algo que por lo general recae también, es como parte de un liderazgo más femenino, perceptivo, receptivo, pero creo que en mi historia o en mi camino no encontraba otra forma o sea, no había otro camino que no fuera así. Y en los dos casos pudimos estar ahí y abiertos a los síntomas, a lo que marcaba la medicina y al misterio, que también iba diciendo cuándo iba a ser. Y eso en ambos casos fue un privilegio, que los dos partieran en paz, tranquilos, y marcó como una relación con la muerte también, este, con algo de luminosidad. Te tocó despedir a tu papá a los pocos meses de que fuiste mamá por primera vez. ¿Cómo Sí. fue eso? O sea, ese encuentro vida-muerte, ¿no? Con esa convivencia, tanta vida de tu primera hija con la idea de tu Con la papá. idea, sí. Creo que ahí es cuando traigo a lo espiritual como un camino muy presente en mí, como parte de mi identidad. Pues si lo llevo al terreno mental, que en muchos de esos momentos era el que habitaba, estaba ansiosa, nerviosa, enojada. Después cuando me entrego a la danza a la danza vital, fue perfecto, porque mi viejo esperó con mucha dulzura, que es algo que tampoco afloraba por lo general en él, con mucha paz, con pocas palabras. Compartieron una instancia y ahora mi hijo pila de veces habla de él. O sea, dice Autoto y lo tiene presente. Y yo creo que dialogaron y obviamente desde mi encuadre y desde mis creencias va a haber un montón de laburo que hacer a nivel transpersonal, pero eso son como de terapias que están siempre al servicio. Porque, bueno, ahí se marcó algo y Matías llegó en un momento donde la tierra estaba movida. Lo mismo con Clara también. Me parece que cuando llegan hijos hay una cosa muy transformadora y también, por lo menos, poner todo al servicio para que después toda esa información salga y me tocó de esta forma y creo que también me muestra mucho el camino. O sea, hace poco hice un ejercicio de mi identidad o qué la componía y puse no tener padres. Y creo que no tener padre y madre forma parte de mi identidad hoy por hoy, en este plano. O sea, la orfandad como es parte de mi identidad, de mi día a día, de cómo gestiono los cuidados, de cómo gestiono mi cuidado, mi autocuidado. Y me parece que es algo que se habla poco, que obviamente desde mis enormes privilegios que tengo, forma parte de mí. ¿Se habla poco de qué cosa? ¿De la necesidad de los cuidados nuestros como personas? De cuando perdemos a los padres, Ok, de que cuando sí. las personas en algún momento, por lo general es en la vida adulta, o sea, si vamos al camino vital, ¿no? Porque Sí, sí, claro, obviamente obvio. pasa Ahí. a todas las edades, pero por lo general está como marcado el sendero y es, bueno, una persona se forma o elige qué quiere hacer, ¿no? Bueno, después encuentra una persona para compartir la vida, vienen los hijos, te acomodás de ese primer tsunami o el océano de recién nacido, empiezan a crecer, se acomodan un poco y por lo general cuando ya ellos empiezan a hacer sus primeros pasos, su autonomía, viene el tema De despedir a los papás. de despedir a los padres, ¿no? Como en ese lugar, que me parece que por la sabiduría propia es porque tenés un pequeño respiro y ahí viene ese momento que es un momento como hijos súper difícil. Y está bueno que lo compartamos o que también llevemos humor y no te digo que necesariamente sea, obviamente, reírnos de eso porque es más difícil, pero la melancolía que viene con eso, la melancolía que está en mí, que también forma parte de mi humor, o la ternura, o otros aspectos cuando se viene la Navidad. Yo no quiero la Navidad. Ahora sí, me concentro, Papá Noel, queridos. Pero en general es como, por Dios. O sea, las primeras Navidades me dormía mirando bloopers. O Mr. Bean. Algo que me Que te levantara. levantara. Y hoy hablabas de esto de la orfandad, con sos la segunda Sí. de tres hermanos, Flor y Jorge. ¿Cómo han sido? Tu papá cuidaba mucho de Jorge, también de tu Sí. hermano. Esto lo cuento porque veo, Sí. tu papá siempre hablaba mucho de él. ¿Cómo eso hoy de cuidar de otro también, que antes era cuidado por tus papás? Ese cuidado, ¿cómo lo vivís? Bueno, eso también creo que es otro gran espacio de aprendizaje, hasta te diré que del laboratorio de hermanos.
de cómo nos encontramos cada uno en este presente, en el que obviamente ese techo no está, y a la vez, o sea, se siente la desprotección y se siente también el llamado a conectar con la enorme potencial que hay en cada quien, porque no hay techo. Ahora es como, Claro. bueno, no hay limita, también no hay barreras, no hay Hay que apropiarse de sobreprotección, espacios hay que también. apropiarse del espacio, somos los adultos referentes. Y que cada uno, la maestría de que cada uno mire hacia adelante su camino y desde el lugar de hermanos. Y en el caso de Jorge, también dejar de ser barrera. Mi hermano tiene una discapacidad intelectual y yo en el 2020 empecé a tratar de aprender, vinculándome con familiares, con personas, con ONGs, con la sociedad civil, a ver, por lo menos que información para entenderla. Y bueno, entendí que hay modelos, que al principio hubo un modelo muy de esconder a las personas con discapacidad, luego un modelo más médico, de tratar de salud, sanar, después un modelo más asistencialista, de te ayudo, pero pobrecito, o qué lindo. Y ahora hay un modelo más social, de tratar de entender que en la riqueza de cada quien podemos compartir e integrar. Y dejar de hablar de inclusión y pasar, porque estábamos hablando de exclusión, Claro. y pasar a hablar. Pero una de las principales barreras que tienen las personas con discapacidad, entiendo yo, que somos los familiares. Porque a veces sobreprotegemos o porque también vivimos una historia de esa persona. Y bueno, capaz que no puede, capaz que sí. Y Sí, también, las barreras a veces las terminás poniendo vos. a veces sí, como que son actitudinales y podemos como... Entonces, ese ejercicio es como la apertura mayor de decir, bueno, ¿qué puedo ir liberando de mí para aprender y estar atenta a lo que va marcando de ritmo él? Me parece que es tremendo. Creo que la partida en mi caso, en mi familia, es una apertura a una transformación tan grande, tanto para aprender de ti cuando pasás por esa etapa de partidas, que me parece fascinante. Duele, hay momentos de desamparo, sobre todo en el puerperio profundo. Pero Repitamos, soy puérpera, todavía soy. tu hijo tiene 5 Tiene meses 5 meses. Y yo creo que también con lo mismo pasa con el duelo, y no con la hay. otra de 2. Y con el otro 2, Con que el otro 2, todavía no, la hija es Clara, tiene 5. Clara tiene 5 y Mati Matías tiene 2. 2 y medio. Y me parece que el puerperio dura 2 años. Así como los duelos, que los duelos en realidad también. A veces quiero como que. Porque hay mucha gente que el duelo, cuando se va alguien que amás profundamente, que forma parte de tu día a día, de tu contacto amigo de teléfono, eh, por lo general hay una inercia del resto de acompañar que se va apagando y recién ahí empieza el duelo. Ahí como primero es un high. Estás como en un estado de trascendencia y de reflexión muy grande porque lo que pasa cuando alguien parte es muy fuerte, pero todavía hay como un estado de high. Y después se va sentando. Y te diré que la primera vuelta al sol en general de todo, de tu cumple, de su cumple, de tu Navidad, es bravísima. Y después, los primeros años también. O a mí me gusta decir que pueden ser, porque si no la gente también, si se está sintiendo sola o... Claro, habilitar esos espacios. Habilitar esos espacios. Y desde los buenísimo que lugares lo de digas. privilegio que tengo yo soy una persona muy privilegiada porque tengo un hogar, porque tengo una pareja, porque siempre pude pensar libremente o, bueno, o intentar el ejercicio de pensar libremente porque nunca me faltó nada, pude estudiar, soy una mujer blanca que estudió y que tiene un micrófono enfrente. Entonces, cuando yo hablo de lactancia, a veces me dicen, qué pesada que estás con la lactancia. Lo digo porque hay que quejarse para que habilitar a más personas. Y eso también me parece que es humor. Muchas veces el humor hace llorar. A mí por lo pronto me pasa pila de veces que me emociono o que en los espacios hay como otras formas de conmover que me parecen interesantes. Por ahí estoy buscando. Sí, por ahí voy buscando. Hablaste mucho en este rato del aprendizaje, mis aprendizajes, lo que Sí. aprendí. ¿Qué te queda por aprender? ¿Qué cosas, lo que nos queda nunca sabemos, pero qué cosas tenés ganas de aprender todavía que decís, mira, para adelante la Manu que se viene o lo que me gustaría? Obviamente esta es una etapa fundamental de ser mamá, Sí. imagino que hay mucho de ver con eso, Sí, pero, aprender con eso. pero Sí. para adelante, ¿qué cosas te gustaría o están en tu debe todavía como espacios de nuevas cosas o de aprendizajes? Me gustaría aprender a diseño. Me parece súper fascinante todo lo que tiene que ver con el diseño gráfico, más bien. O sea, eso me encanta, es un debe para mí. Me fascina poder complementar o enriquecer o embellecer los trabajos míos con un diseño.
Eso me fascinaría. Por lo menos las básicas nociones me encantaría. Y después, creo que también es un gran aprendizaje de cómo evitar el medio con mayor salud. Es aprender sobre mi mundo interior. ¿Qué hay? ¿Qué me interesa? ¿Qué me gusta? ¿Qué me motiva? Más allá de que se apague todo. Que se apague cualquier trabajo que hoy me da de comer y que está re vinculado a mi identidad. ¿Cómo sigo viva? Entonces ahí es Temún. conversaciones con muchas personas, motivaciones más allá de lo que habitualmente me enciende, que también tiene mucho que ver con el ego, porque obviamente soy la del medio que quiere que la quieran. Y, Entonces, y lo último que te pregunto es, ¿con quién conversás? O sea, ¿con quién conversás de cosas importantes? bueno, tengo muchos comités terapéuticos, hago terapia de grupo, Ah, mirá. eso me parece, me cambió la vida, porque ahí hay conversaciones con muchas edades además y muchos momentos muy nutritivos de la vida. Eso lo dejamos para otro capítulo, Sí. me encanta. Está buenísimo. Y con Coco, mi pareja. Y siempre encuentro este tipo de instancias como un gran laboratorio de aprendizaje. O sea, conversar es el camino para aprender. Así que intento conversar con la mayor cantidad de gente posible. Sí, a veces, si tengo que elegir por priorizar, intento acercarme a los fuegos correctos. Pero conversar es la forma de fijar conocimiento, de aprender y de no quedarme con ideas que capaz que ya no me aportan. Manu da Silveira, muchas gracias por este A espacio. vos. Buenísimo. Muchas Gracias. gracias.